Crónicas del Dragón 1. Campeón criado por Muggles. Capítulo 8. Intención mágica. 8:30 am. Martes, 8 de noviembre de 1994. Oficina del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El mocoso se niega a que le enseñen. Espetó Severus Snape. Harry frunció el ceño. Lo habían llamado cosas mucho peores a lo largo de los años, sin mencionar que lo habían culpado de cosas aún peores, pero esta vez decidió mantenerse firme. Los dos estaban en la oficina del director, Harry sentado en la silla que le habían ofrecido, el profesor merodeando, con su túnica negra ondeando mientras caminaba. Ahora, Severus, los insultos no nos llevarán a ninguna parte, dijo el director Dumbledore con ligereza, mientras sus ojos azules brillaban detrás de sus gafas. Con el rabillo del ojo, Harry vio que la mueca de Snape se profundizaba. Obviamente, se trata de la clase de pociones de anoche, observó el director Dumbledore. ¿Podría decirme qué pasó exactamente? El rondar cesó cuando Snape se giró para mirar al director. Llegó Potter. Le di las mismas instrucciones que le daría a cualquier clase de primer año en su primera lección. Le pedí que preparara la poción para curar furúnculos, pero se negó y se fue. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Tenía que admitir que, en esencia, era correcto. Totalmente engañoso, pero preciso. También se preguntaba cómo alguien lograba aprender el tema si ese era el plan de clase estándar. Unas cuantas declaraciones grandilocuentes, seguidas de la aparición de las instrucciones de la poción en la pizarra. ¿Es precisa la descripción de los hechos que hace el profesor Snape, Harry? Preguntó el director Dumbledore. En esencia, supongo, admitió a regañadientes, aunque habría aportado más detalles. Entonces, ¿saliste de la clase del profesor Snape? Insistió el director Dumbledore. Harry entrecerró los ojos. Era evidente a quién favorecía el director, y no era cierto. Esperaba que al menos le pidieran su versión de los hechos. Sentí que no tenía otra opción, respondió Harry con cuidado. ¿Puedo preguntar qué te hizo sentir así? Preguntó el director Dumbledore, dirigiendo rápidamente la mirada al maestro de pociones. Harry reprimió su sentimiento de triunfo. Ahora podía contar su versión de los hechos. Sentí que no sería prudente quedarme en el aula y crear una poción en una situación que era altamente peligrosa, respondió. ¿Peligroso? Balbuceó Snape. Mis aulas no son peligrosas a menos que los zoquetes que las habitan no sepan seguir las instrucciones correctamente. No me dieron instrucciones ni demostraciones sobre cómo preparar los ingredientes o la poción, aparte de las instrucciones que aparecían en la pizarra, una copia de lo que podía encontrar en mi libro de texto, afirmó Harry, habiendo ignorado el arrebato del hombre de nariz aguileña. No se dieron instrucciones de seguridad, ni se proporcionó ni se indicó ningún equipo de seguridad. Y cuando intenté usar mi bata, gafas protectoras y mascarilla, elementos obligatorios en cualquier clase de química de secundaria, cuando se trabaja con sustancias potencialmente volátiles, el profesor me prohibió su uso y me dijo que no debía volver a traerlos a su aula. Me inculcaron la importancia de contar con el equipo de seguridad adecuado, no solo en la clase de química, sino incluso en el trabajo en Keating, así que no iba a exponerme a un entorno inseguro. Así que me fui, concluyó Harry con sencillez. Tonterías Muggles, espetó Snape, alzando los brazos. Quizás ese tipo de cosas se necesiten allá, pero no aquí, donde tenemos una enfermería y a Pomrey, que puede arreglar cualquier cosa en un santiamén. El director Dumbledore se recostó en su silla, con los codos apoyados en los brazos y las manos juntas. Sus ojos parecían no apartarse de Harry mientras pensaba. El profesor Snape tiene razón, Harry, dijo finalmente el director. La curación mágica es 1000 veces más efectiva en caso de accidente. Con el debido respeto, señor, preferiría no necesitar los servicios del aula del hospital en primer lugar, afirmó Harry rotundamente. Sin embargo, pociones es una materia obligatoria y mientras la aprendes del profesor Snape, debes cumplir con sus reglas dentro de su salón de clases, dictaminó el director Dumbledore, provocando una sonrisa burlona de Snape. En ese caso, señor, solicito otro profesor, afirmó Harry formalmente. El profesor Snape es uno de los principales maestros de pociones del país, Harry, sería difícil encontrar a alguien mejor que él haciendo pociones, replicó el director Dumbledore. Está bien, señor. Prefiero a alguien con menos experiencia si es más consciente de la seguridad y puede dar mejores instrucciones que. Los ingredientes están en la alacena, las instrucciones están en la pizarra, comience. Afirmó Harry.
La mano de Dumbledore se levantó de golpe, cortando cualquier arrebato que Snape iba a provocar. Me temo que mientras esté en Hogwarts, deberá seguir las instrucciones del profesor Snape, declaró el director Dumbledore en un tono de voz que indicaba que la discusión estaba cerrada. Ya veo, respondió Harry con los ojos entrecerrados. Si eso es todo, señor, me voy. Tengo una sesión de estudio esta mañana. Por supuesto, Harry, por supuesto, afirmó el director Dumbledore con ligereza. Harry salió de la habitación con su cerebro ya lleno de ideas. 0/0, 12:05 p.m. martes, 8 de noviembre de 1994 Gran Comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. De bronce, hermano mío, dijo un pelirrojo desgarbado mientras él y su gemelo se dejaban caer en el banco frente a Harry. Son unos grandes de bronce, corrigió el otro. En efecto, asintió el primero. ¿Cómo podría ser de otra manera? Sin duda material de Gryffindor, observó el segundo. Ninguna otra casa serviría, asintió el otro. Bienvenido a Hogwarts, joven Harry, sonrieron juntos. Vas a hacer que la vida aquí sea muy interesante, añadió el segundo. Y convertirte en una leyenda aún mayor de lo que ya eres, asintió el otro. Harry se sintió como si hubiera quedado atrapado en una especie de extraño partido de tenis, pero donde las palabras se intercambiaban de ida y vuelta entre dos oponentes idénticos en lugar de pelotas de tenis. ¿Podrían parar ustedes dos? Preguntó, me van a dar un latigazo cervical. No puedes, joven Harrykins, respondió uno moviendo la cabeza. Siempre hablamos así, afirmó el otro, moviendo la cabeza en directo contrapunto a su hermano. ¿Quién eres? Harry decidió intentarlo. Somos los Weasley. Yo soy Fred, dijo el de la derecha. Y yo soy George, presentó el otro antes de detenerse a mirar con recelo a su hermano. Espera, pensé que hoy iba a ser Fred. El que podría ser Fred hizo un gesto de desdén con la mano. Demasiado tarde, ahora soy Fred. ¿Te conformarías con ser Forge para que yo pueda ser Gret? Preguntó su gemelo. Estoy de acuerdo con eso, coincidió el otro, y luego, asintiendo, se volvieron hacia Harry. Hola, soy Gret, dijo el que se suponía que era Forge. Y yo soy Forge, sonrió el otro. La boca de Harry se movió sin emitir sonido alguno. Finalmente, simplemente negó con la cabeza y decidió no molestarse en llamarlos por ningún nombre. Weasley, dijo finalmente. Supongo que eres pariente de Ron, ¿no? Los dos hicieron una mueca. Nunca admitiremos nada. No hay nada que puedas probar que nos vincule con el niño. Una vez más, Harry sintió que su boca se movía hacia arriba y hacia abajo antes de que finalmente pudiera lograr que su voz funcionara. De acuerdo. ¿Podrías explicarme tus comentarios anteriores? Intentó Harry. Bueno, verás, estábamos observando que debes tener unos grandes de latón macizo, corrigió el otro. De bronce enormes, para tener el coraje de dejar a ese idiota grasiento. A Harry solo le tomó una fracción de segundo relacionar ese idiota grasiento con el cabello claramente sucio de Snape. Simplemente no iba a trabajar en un entorno inseguro, dijo Harry encogiéndose de hombros. No me proporcionó ni me permitió usar equipo de seguridad. Hay un concepto interesante ahí, equipo de seguridad, observó un gemelo. Especialmente después de todos los accidentes que hemos tenido a lo largo de los años, asintió el otro. Esto podría ser algo que deberíamos investigar. Oímos que trajiste algunas cosas muggles contigo, ¿podrías mostrárnoslo? Preguntó uno de los gemelos. Claro, aceptó Harry. Ven antes de cenar y te mostraré lo que traje. ¿Te importaría si lo replicamos? Preguntó el gemelo de la derecha. Mientras no me haga daño, no veo ningún problema, admitió Harry. El gemelo de la izquierda desestimó sus preocupaciones antes de volverse hacia su hermano. Podría ser una verdadera fuente de dinero. Y la broma definitiva, en efecto, asintió el otro con entusiasmo, obviamente en la misma longitud de onda. ¿Te imaginas una clase entera? ¿Apareciste llevándolo puesto? Pero tenemos que mantenerlo alejado de papá. Muy bien, asintió el otro, antes de volverse hacia Harry para explicarle. A nuestro padre le encanta todo lo muggle. No puede dejar de desmontar cosas. No es que haya nada malo en ello. Hagamos lo mismo nosotros, solo con hechizos y pociones y cosas en lugar de artilugios muggles. Harry presentía que este almuerzo iba a ser largo. Increíblemente interesante, pero largo. Y estaba seguro de que necesitaría una aspirina al final.
Barra, 0 contra 0, 7:45 AM martes, 8 de noviembre de 1994 Aula de Encantamientos, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Buenas noches, señor Potter, llamó alegremente el pequeño maestro. Pase, pase. Cerrando la puerta tras él, Harry se acercó al frente del aula, donde pudo ver al profesor de pie sobre una pila de libros. Harry parpadeó, pero luego lo pensó. Supuso que eso hacía que el pequeño profesor, que le recordaba mucho a los duendes que había visto en Gringotts, pudiera ver toda la clase. Pero no tenía ni idea de por qué no usaba una plataforma. Bueno, ¿estás listo para tu primera lección de encantamientos?, preguntó el profesor Flitwick. Sí, señor, respondió Harry dejando su bolso sobre un escritorio. No es necesario, comentó el profesor Flitwick, deteniendo a Harry mientras comenzaba a sacar un bloc y un bolígrafo de su bolso. Pensé que nos concentraríamos en el trabajo práctico por ahora y les asignaría capítulos para leer durante su tiempo de estudio individual, dijo el profesor Flitwick. Luego, con más entusiasmo que nunca, continuó. Antes de empezar, me preguntaba si me mostrarían esa luz maravillosa de la que tanto he oído hablar. Claro, respondió Harry encogiéndose de hombros. Entonces, levantando una mano y abriendo la palma, Harry deseó que la bola de luz apareciera. Maravilloso, maravilloso, exclamó el profesor Flitwick, aplaudiendo con entusiasmo. He oído que puedes hacerlo más brillante. Como hizo aquel día en el gran comedor, Harry se concentró en proyectar su magia hacia la luz, tal como le había indicado Susan. Una vez más, la bola creció y su intensidad se amplió. Excelente, señor Potter, excelente. ¿Podría permitirle recuperar su antiguo brillo?, preguntó el profesor Flitwick. Harry así lo hizo, parpadeando para quitarse las manchas de los ojos. ¿Puedes hacer que haga algo más?, preguntó el profesor Flitwick. Puedo hacer que cambie de color, respondió Harry. Entonces, después de un gesto de aliento, Harry deseó que la bola de luz cambiara de blanco a rojo, a verde, a amarillo, a azul y luego a un negro profundo que pulsaba con una luz de otro mundo. Maravilloso, simplemente maravilloso, declaró el profesor Flitwick. Ya puede dejarlo ir, señor Potter. Harry así lo hizo y le sonrió al radiante profesor. Esa fue una excelente demostración de magia, no solo sin varita, sino también en silencio, observó el profesor Flitwick. Ahora, me gustaría que trabajáramos en ese aspecto de tu magia, además del trabajo con varita que tenía preparado para nosotros. Está bien, asintió Harry. Comencemos con ese mismo hechizo de luz. Saque su varita, señor Potter. Con un movimiento de muñeca como el señor Ollivander le había enseñado al venderle la funda, la varita de Serval y Sauce de Harry apareció en su mano. Aún se maravillaba de la asombrosa manera en que el señor Ollivander había entrelazado las dos maderas. Principalmente, la varita era de un rojo intenso, lo que indicaba su base de Serval. El sauce se hacía evidente en el patrón de madera blanca que se extendía hacia arriba desde el mango, evocando una enredadera de hojas que crecían hacia el sol. En general, comenzó el profesor Flitwick, los hechizos son una combinación de tres elementos: movimiento de varita, encantamiento y voluntad o intención mágica. El lanzamiento silencioso o no verbal, que realizabas al crear tu bola de luz, anula una parte de esa ecuación, pero probablemente sea la parte más pequeña de lanzar un hechizo. Ahora bien, para producir el mismo efecto, es decir, crear luz con tu varita, el hechizo Lumos, puedes omitir un componente adicional de la ecuación. En este caso, el movimiento de la varita. Este es probablemente uno de los hechizos más sencillos que existen. Basta con la simple voluntad o intención mágica. La mayoría de los estudiantes empiezan diciendo el conjuro, en este caso Lumos, pero creo que probablemente puedas prescindir de esa parte. Quiero que simplemente sostengas tu varita en la mano y que aparezca una luz. Mírame mientras te lo demuestro. Harry observó atentamente cómo el pequeño maestro de encantamientos levantaba su varita, decía claramente Lumos y la punta de su varita se iluminó con una luz blanca brillante. Para terminar el hechizo, el conjuro es Nox, declaró el profesor Flitwick. Ahora le toca a usted, señor Potter. Harry cambió la empuñadura de su varita y se concentró en la punta. Luz era lo que buscaba, tal como le habían enseñado. Y entonces la encontró. La punta de su varita brillaba con una luz que, aunque intensa, no se acercaba ni de lejos a la que podía producir sin varita. Bien hecho, señor Potter, lo felicitó el profesor Flitwick. Sabía que lo haría con facilidad. No es tan brillante como cuando lo hago sin mi varita, señaló Harry.
No, no lo es, coincidió el profesor Flitwick, pero debes recordar que ahora estás entrenando tu magia para producir el mismo efecto a través de un conductor que antes te habías entrenado para hacer de otra manera. Supongo que tampoco pudiste producir tu bola de luz a la primera, ¿no? No, señor. Eso me llevó meses y meses de práctica. Exactamente. La magia es como un músculo. Hay que entrenarla para que haga lo que queremos, explicó el profesor Flitwick. El hecho de que hayas podido entrenar tu magia como lo has hecho es asombroso. Usar una varita facilitará muchísimo el proceso, sobre todo al alcanzar hechizos mucho más difíciles. Pero llevará tiempo aprender y enseñarle a tu magia a hacer lo que quieres. Harry asintió en señal de comprensión mientras dejaba que la luz se disipara. Ahora, pasemos a un nuevo encantamiento, dijo el profesor Flitwick. Este también es relativamente fácil. Se llama encantamiento de levitación o Wingardium Leviosa. Te permitirá levantar objetos solo con intención mágica. Y como cualquier músculo, necesita entrenamiento. Hoy empezaremos haciendo que las plumas floten. Pero con el tiempo no tendrás ningún problema en levitar una silla, un escritorio, ese armario o incluso objetos más pesados. Comenzaremos aprendiendo este encantamiento con tu varita. Sin embargo, no veo por qué no podrías lograr la misma hazaña sin ella. El conjuro es, obviamente, Wingardium Leviosa y el movimiento de la varita es un simple chasquido y un ligero movimiento. Harry observó atentamente mientras el profesor Flitwick demostraba el hechizo levitando una pluma por encima de su cabeza antes de dejarla volver a posarse lentamente. Es su turno, señor Potter, lo animó el profesor Flitwick. Harry miró fijamente la pluma. Simplemente la hacía flotar. Sabía que ya podía hacer que las cosas vinieran hacia él y que era casi lo mismo, solo que horizontal en lugar de vertical. Su mirada se dirigió al pequeño maestro, que observaba con la misma atención, con una sonrisa en el rostro. Respirando hondo, Harry se concentró en lo que quería que sucediera. Podía lograrlo, estaba seguro. Bueno, casi seguro. Levantó su varita y la apuntó a la pluma. Wingardium Leviosa, entonó. Un pequeño escalofrío recorrió la pluma, pero por lo demás, se mantuvo firme en su lugar. Frunciendo ligeramente el ceño, lo intentó de nuevo. Wingardium Leviosa. Esta vez, la pluma se movió y se sacudió antes de levantarse del escritorio un par de pulgadas antes de volver a caer. Entrecerrando los ojos, Harry deseó que la pluma simplemente hiciera lo que le decía. Wingardium Leviosa. Y obedeció. Esta vez, la pluma salió disparada hacia arriba, solo para empezar a rebotar contra el techo. Bien hecho, señor Potter, muy bien hecho, chilló el profesor Flitwick, aunque me temo que quizá le haya puesto demasiada fuerza. ¿Qué tal si lo trae de vuelta al escritorio y practica unas cuantas veces más, esta vez concentrándose exactamente en el efecto que busca? Las mejillas de Harry se sonrojaron de vergüenza mientras asentía con la cabeza. Los siguientes 15 minutos aproximadamente los pasó Harry practicando cómo subir y bajar la pluma. El profesor Flitwick le ofrecía cada vez más elogios y cada vez menos consejos a medida que pasaba el tiempo. Muy bien, señor Potter. Antes de terminar la lección, ¿qué le parece si intenta el mismo encantamiento, pero esta vez sin varita? Con un gesto de la cabeza, Harry guardó su varita en su funda. Siempre que quería que algo le llegara, extendía la mano. Tras darle vueltas a la idea durante un minuto, decidió simplemente señalar la pluma con el dedo. Wingardium Leviosa. Intentó decir, con un leve gorjeo en su voz que indicaba su incertidumbre. Como era de esperar, no pasó absolutamente nada. Tiene que creerlo, señor Potter. Visualice lo que desea que suceda y haga que la magia obedezca sus órdenes, instruyó el profesor Flitwick. Tras un gesto decidido a su maestro, Harry volvió a concentrarse en la pluma que reposaba tranquilamente frente a él. Sabía que el problema residía en que intentaba hacer algo a lo que no estaba acostumbrado. Dar órdenes vocales. Concentrarse en su pronunciación, su magia y visualizar lo que quería era simplemente demasiadas cosas para hacer a la vez. Por lo tanto, decidió dejarlo caer. Esta vez, sin ningún sonido escapar de sus labios, la pluma hizo lo que le dijeron, levantando un pie, luego 2 pies de la mesa y flotando allí en el aire. Bien hecho, señor Potter. Bien hecho, sin duda. Exclamó el profesor Flitwick. Concentrado en su magia, Harry manipuló la trayectoria de vuelo de la pluma, elevándola y descendiéndola según sus órdenes. Entonces, impulsado, decidió usar parte de su otra habilidad aprendida.
En consecuencia, la pluma se dirigió rápidamente hacia él antes de detenerse a medio metro de su nariz. Creo que podemos decir con seguridad que este es un hechizo que no te llevará mucho tiempo dominar, sonrió el profesor Flitwick. Harry le devolvió la sonrisa mientras la pluma se movía alegremente frente a él. Barra, 0 contra 0, 9, 35 AM sábado, 12 de noviembre de 1994 Los terrenos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Acosar. El sonido de su nombre levantó la cabeza de Harry y miró hacia arriba y a su alrededor, parpadeando para reenfocar la mirada. A su derecha encontró a Daphne, con expresión de enfado en el rostro. Deberíamos habernos reunido hace más de media hora, afirmó en tono acusador. Oh, lo siento mucho, Daphne, se disculpó Harry, mirando su reloj y haciendo una mueca al comprobarlo. Perdí la noción del tiempo. Obviamente, dijo secamente. Y entonces la curiosidad pareció vencerla. Entonces, ¿qué te mantuvo aquí? En respuesta, H giró su cuaderno de dibujo hacia ella. Un nerviosismo lo invadió mientras esperaba su opinión, una sensación habitual cada vez que mostraba su trabajo a otros. Sus ojos recorrieron el bloc y se arrodilló. Extendió una mano con cautela y tocó un punto del dibujo. La mirada de Harry pasó de sus brillantes ojos azules al boceto del paisaje en el que había estado trabajando durante las últimas 2 horas. La mayor parte de la página estaba ocupada por un árbol enorme cuyas ramas parecían estar en constante movimiento, a pesar de la quietud del aire. A un lado, se veía el enorme lago. Y en primer plano, la parte que estaba retocando y que había atraído la atención de Daphne, había un unicornio. Harry lo había visto esa misma mañana, justo cuando emergía de la oscuridad del bosque. Durante casi 5 minutos, permaneció allí, permitiéndole a Harry disfrutar de la asombrosa vista. Y luego se alejó corriendo, desapareciendo entre 2 enormes robles, de vuelta al bosque. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Daphne con asombro, tocando suavemente al unicornio de carbón una vez más. Sí, admitió. Está bien, afirmó ella, y finalmente sus ojos se levantaron para encontrarse con los de él. Harry recorrió con la mirada el dibujo una vez más, evaluándolo. No está mal, reconoció. No está mal, balbuceó Daphne. Definitivamente es mucho más que un simple no está mal. Harry se encogió de hombros, todavía no del todo cómodo con que la gente elogiara sus obras de arte, a pesar de la frecuencia con la que la señora Jensen, su profesora de arte en Stonewall High, había prodigado elogios a su trabajo. ¿Dibujas a menudo?, preguntó Daphne. A veces, admitió Harry, me ayuda a desestresarme. Si puedes lograr algo así simplemente desestresándote, entonces deberías hacerlo más a menudo, declaró Daphne antes de volver a lo que la había llevado a buscarlo. Siempre y cuando no lo hagas cuando se supone que debería estar dándote clases particulares. Lo siento, Daphne, volvió a disculparse Harry antes de que le llegara la inspiración. ¿Aceptarías esto como una disculpa? Una vez más los ojos de Daphne se dirigieron al cuaderno de dibujo. ¿De verdad me lo darías?, preguntó con asombro. Claro, respondió Harry. Ya casi lo había terminado. En ese caso, sí, señor Potter, como pago por dejarme plantada, aceptaré con gusto su ofrenda, dijo pomposamente antes de esbozar una amplia sonrisa. Harry le devolvió la sonrisa mientras separaba la página de su cuaderno de dibujo y se la entregaba. Gracias, Harry, dijo Daphne. ¿Estás listo para runas antiguas? Dirige el camino, respondió Harry, poniéndose de pie y ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Capítulo 9, el peor guardián de secretos. 3:10 AM sábado, 12 de noviembre de 1994 Cabaña de Hagrid, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Harry. Harry levantó la vista y volvió a mirar la gran barba negra de Hagrid. Por cómo se movían los bigotes, estaba seguro de que el hombretón sonreía, pero era difícil saberlo. En realidad, aparte de su nariz, no se veía mucho del rostro de Hagrid. Incluso sus pequeños ojos negros estaban casi ocultos bajo sus pobladas cejas negras. Hola, Hagrid. Gracias por invitarme, sonrió Harry. Pasen, pasen entonces, invitó Hagrid, mientras se dirigía a un lado de la puerta de su cabaña. Harry dio un paso adelante y entonces su avance se detuvo. Un enorme perro jabalí se abalanzó sobre él y saltó, con 2 enormes patas sobre el pecho de Harry mientras una gran lengua húmeda comenzaba a lamerle la cara. Fan. Bájate, perro soñoliento, ordenó Hagrid, tirando de su collar. No le hagas caso a Fan, Harry. No mataría ni a una mosca. Harry asintió distraídamente, mientras se frotaba las gafas con la corbata.
El interior de la cabaña de Hagrid parecía una gran habitación. A un lado había una cama enorme, lo suficientemente grande para Hagrid o para 3 o 4 personas de tamaño normal. Una mesa y sillas toscamente hechas a mano ocupaban un lugar privilegiado en el centro de la habitación, algo que hizo estremecer a Harry. Había logrado realizar trabajos de mejor calidad después de su primer intento de carpintería. Y en el otro extremo de la habitación, había una colección de ollas, sartenes y armarios de todas las formas y tamaños. Pelos de caballo y pequeños animales muertos, trampas y todo tipo de cachivaches colgaban de las vigas, todo ello, afortunadamente, muy por encima de su cabeza. Siéntate entonces, que prepararé algo de té, dijo Hagrid mientras se apresuraba a acercarse a la chimenea encendida donde colgaba una tetera de una varilla de metal. Tentativamente, Harry se sentó, mirando a su alrededor con interés. Sentía un peso en el regazo y parpadeó al ver la enorme cabeza de perro que parecía haber adquirido. Gracias por cuidar de Edward también durante todos estos años, dijo Harry. De nada, Harry, sonrió Hagrid mientras servía el té. La verdad es que no fue una tarea difícil. Se cuidaba más que nada. Aún así, saber que ella estaba contigo me ayudó a no preocuparme tanto, respondió Harry. Me alegro de que finalmente estés aquí y puedas cuidar de ella tú mismo, le dijo Hagrid. Mirando a su alrededor, Harry buscó algo que decirle a este virtual extraño. ¿Todas estas cosas son del bosque?, preguntó, señalando las vigas de arriba. Sí, nunca se sabe qué te vas a encontrar ahí fuera, respondió Hagrid. Tengo aire de unicornio y aire de testral, claro. Eso es seda de acromántula y en la bolsita hay cochinillas por si me topo con algún boutrucle. Guau, dijo Harry. Algunas de las criaturas que Hagrid acababa de nombrar, Harry, nunca había oído hablar de ellas. Otras, como el unicornio, había tenido el placer de verlas con sus propios ojos. ¿Qué otros animales hay en el bosque?, preguntó. Veamos, dijo Hagrid, levantando una mano para contarlos con los dedos. Están las razas de caballos, unicornios, testrals, hipogrifos y, por supuesto, los mismísimos centauros rojizos. Las acromántulas. Son arañas gigantes. Mi amigo Aragog las guía. Luego están las más pequeñas. Boutrucles, hadas, escarbatos y salamandras. Por supuesto, también están los dragones que trajeron al torneo, ahora mismo. De repente, Hagrid pareció sobresaltado y movió la mirada rápidamente. Probablemente no debería haberlo mencionado, dijo. Le agradecería que no se lo dijera a nadie. Harry hizo un movimiento como si apretara los labios, lo cual pareció confundir al hombre grande que estaba frente a él en la mesa. No te preocupes, Hagrid, tu secreto está a salvo conmigo. 0 contra 0, 10 AM domingo, 13 de noviembre de 1994 a la biblioteca del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Normalmente, las bibliotecas eran un refugio seguro para Harry. Después de todo, cuando era más joven, Dudley y su pandilla jamás se aventurarían a entrar en una para seguir con sus juegos de caza a Harry. Y cualquier acoso que hubiera ocurrido en Stonewall se había frenado con el mismo truco. Aquí en Hogwarts, sin embargo, la biblioteca no era precisamente un lugar prohibido. Claro, probablemente funcionaría bien contra los abusadores, pero eso no era lo que molestaba a Harry en ese momento. No, lo que lo estaba molestando eran las multitudes de adolescentes risueñas que parecían creer que esconderse entre los estantes, mirándolo y susurrando entre ellas, era una buena idea. Al menos en el resto del castillo era posible escabullirse por algún pasadizo y perderlos, aunque eso significara que había desarrollado la mala costumbre de perderse terriblemente más de una vez al día. Y, por lo que respecta a los terrenos, debían mantener las distancias. Pero aquí, en la biblioteca. Haciendo una mueca para sí mismo, Harry le dio la espalda a los más cercanos y trató de concentrarse en el tema en cuestión, es decir, los dragones. Desde que Hagrid dejó escapar lo que encontraría en la primera prueba, Harry había sentido curiosidad, sobre todo tras descubrir que los dragones no eran cosa de mitos y leyendas como él creía. Aunque no debería haber pensado de otra manera tras ver al unicornio aquella mañana. Como era de esperar, los dragones eran considerados una de las criaturas más peligrosas del mundo, incluso para los magos. Su piel era resistente a los hechizos, aunque él no sabía suficiente magia como para hacerle daño ni siquiera a las criaturas más despreciables. Exhalaban fuego y podían volar. Al parecer, también poseían una de las mejores vistas del mundo, incluso mejor que la de un águila.
Harry pasó un rato hojeando el libro que tenía en las manos, con los ojos cada vez más abiertos al leer sobre cada uno de los 12 tipos de dragones que se podían encontrar en el mundo. Estaba el relativamente dócil dragón verde galés común, el deslumbrante dragón de las antípodas, el venenoso dragón diente de víbora peruano, y el más peligroso de todos, el colacuerno húngaro. Pero fueron las fotos mágicas del libro las que realmente cautivaron a Harry. Cada imagen en movimiento de los dragones era sobrecogedora. Eran criaturas magníficas y, a pesar de que tendría que hacer un esfuerzo simbólico contra uno de ellos, estaba deseando ver uno de cerca. 0 contra 0, 7:30 p.m. lunes, 14 de noviembre de 1994. El vestíbulo de entrada, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El sonido de movimiento proveniente del exterior del castillo hizo que Harry se levantara de un salto del banco en el que estaba sentado. Y no fue un momento demasiado pronto, pues en ese instante, 2 personas entraron por la puerta, personas a las que esperaba. El señor Crouch parecía tan formal e impecablemente vestido con la túnica de un mago como con un traje mugle. De hecho, la túnica que vestía podría haber sido un traje alternativo, ya que era de un azul intenso a rayas, similar al traje que había usado. También se esperaba la presencia de la anciana a su lado, aunque Harry no sabía con exactitud a quién traería el señor Crouch. Harry calculó que tendría al menos 70 años, pero era difícil saberlo. Al menos, era definitivamente mayor que cualquier profesor que hubiera tenido, incluida la señora Tomlinson, quien se jubiló a mitad de su 3er año en Stonewall. Era relativamente baja para ser adulta, solo un palmo o 2 más alta que Harry, y delgada, con los hombros apenas encorvados. Llevaba el pelo canoso corto sobre los hombros y las arrugas eran profundas alrededor de sus ojos azules y en las comisuras de los labios. Las finas gafas solo parecían realzar la forma en que sus ojos se movían rápidamente, absorbiéndolo todo. Se posaron en Harry, quien sintió que se movía nerviosamente de un pie a otro bajo su escrutinio. «Ah, señor Potter», saludó el señor Crouch. «Señor Crouch», respondió Harry, estrechando la mano que le ofrecían, «gracias por organizar esto para mí. Fue un placer. Después de todo, te traje aquí, es justo que esté pendiente de cómo te va», dijo el señor Crouch. «Te presento a la señora Susan Walker». «Señora, es un placer conocerla», dijo Harry estrechándole la mano. «El placer es mío, señor Potter», sonrió. «Y tener un alumno de nuevo y salir de estar encerrado en casa sin hacer nada más que curiosear en el jardín es maravilloso. De verdad, solo se puede arrancar la misma hierba o podar el mismo seto un número limitado de veces». Harry sonrió, relacionándose instantáneamente con la monotonía de la que estaba hablando. Después de todo, la jardinería había sido una de las tareas constantes que había tenido con los Dursley. La señora Walker fue una de las mejores maestras de pociones del país en su época, le dijo el señor Crouch a Harry, solo para encontrarse con que la dama en cuestión lo miraba fijamente con ojos penetrantes. «¿Qué quieres decir con en su época?» «Te diré que mi época aún no ha terminado y descubrirás que sigo siendo una de las mejores maestras de pociones del país». Un Crouch nervioso empezó a retroceder rápidamente, provocando una sonrisa divertida en Harry. Ya se daba cuenta de que Madame Walker iba a ser una profesora sensata. Solo faltaba averiguar qué opinaba sobre la seguridad en su laboratorio. «Señora, si me lo permite», comenzó Harry, captando su atención, «me preguntaba si podría contarme un poco sobre sus expectativas sobre el trabajo en el aula que tiene de mí». Madame Walker lo miró con curiosidad antes de responder. «Espero que sigas las instrucciones, y te aseguro que habrá muchas hasta que pueda estar segura de que puedes preparar una poción sin explotar ni a ti ni a mí». «Entonces, ¿te preocupa mucho la seguridad?», aclaró Harry. «Eso debería ser obvio, señor Potter», declaró Madame Walker. «Las pociones son un arte riguroso que utiliza una gran cantidad de ingredientes peligrosos y volátiles. A menos que sepa exactamente lo que hace, desde la mejor manera de preparar los ingredientes hasta las diferentes reacciones que puede esperar al mezclarlos, los accidentes pueden ocurrir. La seguridad siempre debe ser primordial, incluso para una maestra de pociones con experiencia como yo. Estás contratado». Harry sonrió radiante. «Señor Potter, el profesor Snape es el maestro de pociones en esta escuela», declaró el director Dumbledore detrás de él. Harry se giró sorprendido. Ni siquiera había oído acercarse al anciano.
Puede ser, Dumbledore, dijo el señor Crouch, pero el señor Potter se puso en contacto conmigo y, tras escuchar su lista de preocupaciones sobre el profesor Snape, el ministerio decidió que el señor Potter tenía derecho a una instrucción alternativa, por lo que se refiere a Madame Walker. Por lo que he oído durante los últimos 10 años, sospecho que el señor Snape ha estado perjudicando más que beneficiando la profesión de pocionista, declaró Madame Walker. Y tras enterarme de la primera lección que recibió el señor Potter, ahora sé que es así. Es prudente que se aleje del señor Snape antes de que adquiera malos hábitos. Pero, comenzó Dumbledore antes de ser interrumpido por Crouch. Debes recordar, Dumbledore, que el señor Potter no es estudiante del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Por ahora, mientras Hogwarts atiende sus necesidades educativas, está supervisado por el Ministerio de Magia. Solo observando con mucha atención, Harry pudo notar la delgada línea en la que se habían convertido los labios del anciano por una fracción de segundo. Eso, y el momentáneo enturbiamiento de sus brillantes ojos azules, le confirmaron a Harry que el director no estaba nada contento con esto. Ahora, supongo que tienen algún lugar en el castillo donde el señor Potter y yo podamos dar nuestras clases, preguntó Madame Walker, aunque Harry se dio cuenta de que no era realmente una pregunta. Por supuesto, respondió finalmente el director Dumbledore. Déjame mostrarte el camino a las mazmorras. ¿Las mazmorras? Repitió Madame Walker con evidente sorpresa. No, lo siento, eso no servirá. Preparar pociones implica inevitablemente la creación de vapores. Necesitaremos un lugar con buena ventilación. Quizás tengan un aula sin usar en el segundo o tercer piso, preferiblemente una con ventanas. Una vez más, el viejo director frunció el ceño. Creo que podríamos tener algo que se ajuste a esa descripción. Ante su gesto, Dumbledore se dirigió a la escalera más cercana. Harry se detuvo para agradecer al señor Crouch con un gesto antes de seguirlo. Sospechaba que disfrutaría mucho aprendiendo pociones con la señora Walker. /0 11 15 AM domingo, 19 de noviembre de 1994 Campo de Quidditch, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Vamos, señor Potter, vamos, instruyó Madame Hooch con impaciencia mientras entraba al estadio. En respuesta, Harry aceleró el paso. No es que hubiera estado perdiendo el tiempo antes. Estaba demasiado emocionado como para hacerlo. Aprender a montar en escoba le había parecido algo tan esencial para los magos que sabía que él también tenía que hacerlo. Al fin y al cabo, eso fue en gran parte lo que lo llevó a dedicarse a artículos de Quidditch de calidad, por no mencionar la compra de la Nimbus 2000 que llevaba al hombro. Bueno, no tenemos mucho tiempo, señor Potter, le dijo el instructor de vuelo de ojos dorados. El equipo de Quidditch de Hufflepuff acaba de terminar su entrenamiento y los Ravenclaw tienen el campo reservado a partir de las 12. ¿Alguna vez ha volado en una escoba? Brevemente, respondió. La tienda donde compré mi escoba tenía un espacio de práctica donde pude familiarizarme con ella antes de comprarla. Muy bien, asintió la señora Hooch. Bien, entonces. A ver si lo montas. Dejando la escoba en el suelo, Harry puso su mano sobre ella como le habían mostrado y ordenó. Arriba. Tal como había ocurrido en la tienda, el halo saltó a su mano, haciendo que la sonrisa, ya omnipresente, de Harry se ensanchara. Luego, solo fue cuestión de pasar una pierna por encima y agarrar su escoba. El ojo experto de Madame Hooch lo examinó antes de inclinarse hacia adelante y reacomodar minuciosamente una de sus manos y asentir con satisfacción. Bien, entonces. Vamos a ir despacio y con calma al principio. No queremos accidentes, ¿verdad? Cuando te diga, quiero que te impulses suavemente del suelo, te eleves un par de pies, te quedes suspendido y luego te inclines hacia adelante para volver al suelo, instruyó. Harry asintió entendiendo. Cuando estés listo entonces. Doblando ligeramente las rodillas, Harry se impulsó. Una intensa euforía lo invadió al sentir el vuelo, incluso a tan baja altitud. Tras flotar un minuto a la altura de la cabeza de Madame Hooch, se inclinó hacia adelante, guiando la escoba de vuelta al suelo. Muy bien hecho, señor Potter, dijo el instructor de vuelo. Ahora, cuando esté listo, quiero que despegue a la misma altura y luego vuele a mi alrededor en un círculo amplio. Después de haber orbitado 2 veces, quiero que aterrice una vez más. Recuerde, esto no es una carrera. Un ritmo tranquilo, lento y suave es todo lo que quiero por ahora. Sí, señora, le aseguró Harry. Entonces, recuperándose, se impulsó, se elevó y echó a volar.
Ari pronto descubrió que, mientras aún guiaba la escoba con las manos, era casi como si supiera instintivamente qué hacer. Obedientemente, mantuvo su ritmo a poco más de un paso, aunque ansiaba ir más rápido, mucho más rápido. Excelente, señor Potter. Ahora, regresaremos por el otro lado, indicó la señora Och. Y así progresó la lección. Círculos, figuras de 8, pasos más rápidos y paradas, diferentes alturas y, finalmente, combinándolo todo. Manejas muy bien la escoba, señor Potter, dijo Madame Och una vez que estuvo sano y salvo en el suelo. Nos quedan unos minutos, así que el campo es tuyo, pero recuerda que sigue siendo tu primera vez en una escoba. Nada de exageraciones, por favor. Tras un rápido acuerdo, Ari salió disparado. Salió disparado hacia arriba, sintiendo como el viento le azotaba la ropa a medida que avanzaba. Al llegar a la altura de las gradas, se inclinó hacia la izquierda y dio una vuelta con su escoba. Dio 1, 2, 3 vueltas, cada vez más rápido. Al ver las 3 porterías altas cerca, Ari se desvió, zigzagueando entre ellas antes de lanzarse por el campo, atravesando el anillo central, bajando, dando la vuelta, subiendo y volviendo a cruzar el anillo de la derecha. Sintiéndose audaz, aceleró y levantó la escoba completamente antes de empujarla con más fuerza, de arriba a abajo, dando vueltas, lanzando un grito de alegría y regocijo. Y luego empezó a zigzaguear por el campo, en patrones cada vez más erráticos a medida que se sentía más seguro. Manchas azules y plateadas comenzaron a aparecer a su alrededor y se dio cuenta de que el equipo de Quidditch de Ravenclaw había llegado. Una mota dorada le llamó la atención y, sin pensarlo, salió corriendo tras ella. El crujido de una túnica le indicó que alguien volaba a su lado y se tomó un segundo para sonreírle a la chica que volaba a su lado, con su larga melena negra ondeando tras ella. Con una carcajada, Ari aceleró el paso, dejándola atrás en la persecución de la esquiva bola dorada. Sus movimientos se volvieron predecibles de repente y Ari se adelantó, atrapándola en el aire, riendo aún más. Girando hasta detenerse, miró hacia abajo a la pelota dorada que luchaba por volar, sus alas plateadas se esforzaban por volver a volar y él lo hizo, arrojándola lo más lejos que pudo, solo para ver a la chica girar y comenzar a perseguirla nuevamente. La visión de Madame Och parada en el medio de la cancha, con las manos en las caderas, lo hizo reflexionar instantáneamente y cayó al suelo. Si a eso le llamas nada escandaloso, me estremezco al pensar cómo serás si algún día te unes a un equipo de Quidditch, declaró Madame Och. Pero por ahora, tienes licencia para volar cuando quieras. 0 contra 0, 22:50 horas miércoles, 23 de noviembre de 1994. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Con cuidado, Harry limpió el exceso de pegamento, revisó las abrazaderas una última vez y se recostó. Recorrió con la mirada su obra, evaluándola, buscando imperfecciones. Al encontrar el inicio de lo que con el tiempo se convertiría en una vitrina, tal como debía ser, asintió. Siempre había querido un lugar donde exhibir las figuras que había tallado, y esta noche parecía un momento tan bueno como cualquier otro para empezar el proyecto. El hecho de saber que estaría dando vueltas en la cama toda la noche era simplemente una grata comodidad. Con suerte, mantener las manos ocupadas y la mente concentrada sería suficiente para cansarlo. Lo dudaba, de alguna manera, pero siempre podía tener esperanza. Mañana. Mañana era el día. La primera tarea. Y habría dragones. El señor Crouch y el señor Bagman habían pasado por allí esa misma tarde para asegurarse de que Harry supiera que con un simple esfuerzo sería suficiente para satisfacer el cáliz que estaba destinado a recibir. Pero, ¿en serio, dragones? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente pedirles que hicieran lo que fuera que él debía hacer? Harry negó con la cabeza. Sí, claro. Ya lo veía. Saldría, quedaría como un completo imbécil y se convertiría en el hazmerreír del castillo. Lo bueno era que al menos no perdería su magia. Y, suponía, todos sabían que no tenía ninguna posibilidad, así que quizás se lo tomarían con amabilidad. No pudo evitar reírse de la idea. No. Si iba a salir de todas formas, necesitaba al menos sacar algo bueno de ello. Dragones. Todo se reducía al hecho de que había dragones involucrados. Eso, al menos, sería algo. Podría ver a estas bestias legendarias. Sería algo para recordar. Sus ojos recorrieron el taller mientras pensaba, contemplando al dragón que iba a ver. Y entonces se fijaron en un objeto en particular. Ahora bien, pensó, eso tenía posibilidades. Sin duda, sería algo que le ayudaría a recordar el evento.
Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras se bajaba del taburete y cruzaba la habitación. Capítulo 10, Ramarant. 8:50 am. Jueves, 24 de noviembre de 1994. El gran comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Una de las cosas que aprendió de vivir con los Dursley durante todos esos años fue que Harry había aprendido a sobrevivir con poco. Poca comida, poca ropa, pocas posesiones, poco tiempo a solas y pocas horas de sueño. Era por esto último por lo que Harry estaba agradecido en ese momento. Después de una noche en la que se acostó tarde y pasó la mayor parte del tiempo dando vueltas en la cama, podía decir con sinceridad que estaba muerto de cansancio. Pero cansado o no, nunca terminaba las tareas o, en este caso, la tarea. Esa mañana, el desayuno transcurrió en la mesa de Gryffindor. Después de todo, los 3 verdaderos campeones habían reclamado las mesas restantes como suyas. No comió mucho, pero, de nuevo, no era algo a lo que no estuviera acostumbrado. Fuera un esfuerzo simbólico o no, pronto se enfrentaría a un dragón e incluso su plan no estaba exento de un elemento de riesgo, por pequeño que fuera. Si los campeones tienen la amabilidad de salir al exterior del castillo, ordenó el director Dumbledore, se les mostrará dónde ir para prepararse para su primera tarea. El tenedor que Harry sostenía se cayó con un ruido sordo y él se levantó de la mesa. Buena suerte, Harry, sonrió Hermione. Gracias, respondió automáticamente. Al rodear la larga mesa, Harry reconoció los aplausos y vítores que recibían los otros 3 campeones. Cedric, el que recibía más ánimos, parecía tranquilo y seguro, aunque un poco tímido ante los silbidos y abucheos que recibía. Fleur, la campeona francesa, salió del salón con la nariz en alto, como si quienes la rodeaban no fueran dignos de su atención. Y Krum, el campeón de Durmstrang, actuó exactamente como si la reconocida estrella del Quidditch esperara ganar y los demás simplemente no tuvieran necesidad de intentarlo. El cuarteto se reunió frente a las grandes puertas del castillo, donde un animado y radiante Ludo Bagman les indicó el camino a la tienda del campeón. Harry no pudo evitar lanzar una mirada nerviosa a un arbusto en particular que pasaron al rodear el lago negro. El interior de la tienda parecía mucho más grande que el exterior. Si Harry no se hubiera encontrado con este fenómeno antes, probablemente habría intentado retroceder y rodearla, como había visto hacer a la gente en la serie Doctor Who cada vez que podía echar un vistazo al televisor de los Dursley. Cada rincón de la tienda estaba preparado para un campeón, con una silla y una mesita llena de botellas de agua y un par de toallas. El centro de la tienda estaba vacío, y allí era donde el señor Bagman los había reunido. Sí, bueno, ya que estamos todos aquí, es hora de unas instrucciones, dijo Bagman. La prueba comenzará una vez que las gradas estén llenas y los objetos estén colocados donde deben estar. Competirán uno a uno y serán evaluados según la duración de la prueba, así como por cómo la completen. En un momento, les pediré que dibujen un modelo de lo que tendrán que enfrentar de esta bolsa, y alzó una sencilla bolsa de cuero, que también nos indicará su orden. Ah, sí, tenía una cosa más que decirles. Su prueba es simplemente recoger el huevo de oro. Harry miró a sus compañeros campeones. Era evidente que Fleur y Krum ya sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Cedric, sin embargo, simplemente parecía confundido y ansioso por descubrirlo. Bien, entonces, damas, primero, dijo el señor Bagman, tendiéndole la bolsa a Fleur. Harry la vio meter la mano, tantear un momento y luego sacar una mano cerrada. Al abrirla, reconoció un dragón verde galés común en miniatura. Una de las razas de dragón más dóciles, recordó. A su lado, notó que los ojos de Cedric se agrandaban de par en par mientras su nuez subía y bajaba. Mirando más de cerca al dragón verde en miniatura, Harry vio que tenía un pequeño collar con el número 2 adjunto. Luego le ofrecieron la bolsa a Víctor, quien sacó un modelo de un Fireball chino, con un collar que proclamaba que Krum estaba destinado a competir tercero en la tarea. El siguiente fue Cedric, nervioso, cuyo rostro se había vuelto extrañamente vacío en el momento en que sacó el dragón número 1, el sueco hocico corto. Y entonces le llegó el turno a Harry. Metió la mano en la bolsa y cerró el puño alrededor de lo único que podía sentir. Curiosamente, abrió la mano y encontró una réplica exacta del colacuerno húngaro acurrucada en ella. Lentamente, desplegó el cuello, levantando la cabeza para olfatear el aire y revelando el diminuto número 4 prendido en su collar. Harry lo miró fijamente, un hecho que al dragón en miniatura no pareció agradarle, a juzgar por la pequeña explosión de llamas que brotó de sus fosas nasales.
Con los ojos fijos en el dragón que tenía en la mano, Ari retrocedió, encontrando de alguna manera inconsciente una silla en la que caer. El sonido del primer silbato, seguido inmediatamente por el de Cedric saliendo de la tienda, apenas quedó grabado en su mente. Durante las siguientes horas, mientras esperaba, Ari aprovechó para estudiar al pequeño dragón que finalmente se había acurrucado en su mesa y se había dormido. Sus ojos recorrieron la diminuta criatura. Estaba cubierta de escamas negras como el azabache, excepto, claro, las partes que le daban nombre. Esas, los largos cuernos y la multitud de púas que cubrían su larga y delgada cola, eran de bronce. Sus ojos, cuando se dignaba a abrirlos para comprobar el paradero de Harry, eran de un amarillo vibrante. Estudió sus líneas y marcas. Cómo cada articulación de sus patas se conectaba al resto de su cuerpo. El número de dedos que tenía, incluyendo lo que parecían garras afiladas. E incluso cómo serpenteaba su cuello. Sabía que esto funcionaría como sustituto si su plan con el animal real no funcionaba. Señor Potter, una voz lo sacó de su introspección. Parpadeando profusamente, Harry miró hacia arriba y a su alrededor. Descubrió que la tienda estaba vacía, lo que significaba que se había perdido a los demás que salían para sus turnos. En su lugar había un solo funcionario del ministerio. Señor Potter, repitió el delgado pelirrojo, ajustándose las gafas de pasta. Cuando oiga el siguiente silbato, será su turno. Harry asintió al joven, mostrando su comprensión. Se puso de pie, cogió el vaso de agua más cercano y se lo bebió todo de un trago. Con un rápido gesto de la mano, depositó el dragón en miniatura en su bolsillo, donde esperaba que volviera a dormirse. Revisó sus mangas, asegurándose de que la funda de su varita estuviera libre de obstrucciones, aunque no era de mucha ayuda si se veía obligado a desenfundarla. Finalmente, dejó escapar un largo y lento suspiro y caminó hacia el frente de la tienda. A lo lejos, sonó un silbido y Harry se movió, sin querer esperar ni un segundo por si los nervios lo superaban. Al salir de la tienda, descubrió que había un corto camino entre dos imponentes puestos que debía sortear. Al salir de su sombra, miró a su alrededor. El estadio en el que se encontraba estaba rodeado de gradas enormes, todas repletas de brujas y magos de todas las edades. En un instante, los borró de su mente. Había cosas más importantes de las que preocuparse en ese momento, como el gigantesco dragón clavado en el centro de la desolada arena rocosa frente a él. La criatura era fácilmente 4 o 5 veces más grande y pesada que un elefante macho y no parecía muy contenta con su situación actual. Una enorme banda de metal le rodeaba el cuello, y los eslabones de la cadena caían hasta donde estaba anclada al suelo. En ese momento, la madre colacuerno se agachaba protectoramente sobre la nidada de huevos de color marrón oscuro que yacían en el tosco nido en el suelo. Tenía las alas medio plegadas y su largo y fibroso cuello se movía de un lado a otro en busca del peligro. Un destello dorado cerca de una de sus patas traseras marcaba el huevo dorado que Batman había mencionado. ¿Se suponía que debía superar eso y recuperar un huevo del centro de un nido de dragón? Harry negó con la cabeza ante la imposibilidad de la tarea. Lo que fuera que estuvieran pensando los organizadores de este torneo tenía que ser producto del alcohol o las drogas. Harry no podía concebir de otra manera que se les hubiera ocurrido esta idea absurda. Por una fracción de segundo, se preguntó cómo les habría ido a los otros 3 campeones antes de apartar esa idea de su mente. Eso lo descubriría más tarde. Ahora, solo le tocaba a él preocuparse. Supuestamente, con solo entrar a la arena para la primera prueba, había hecho suficiente para cumplir con sus obligaciones, pero Harry decidió anoche que quería algo más que simplemente entrar y salir de allí para recordar. Girándose de lado, levantó la mano hacia donde había venido, activó su magia y esperó. Lo que pareció una eternidad después, pero en realidad fue medio minuto, una mochila voló por los aires y se estrelló contra su mano. Con un pequeño gruñido por el peso que hacía de contrapunto a la sonrisa en su rostro por su logro, Harry se giró para observar el suelo frente a él. Gran parte del terreno cercano estaba sembrado de rocas y peñascos, lo que dificultaba el paso en el mejor de los casos. Frunciendo el ceño, Harry observó más allá, encontrando finalmente lo que buscaba. Con la bolsa en la mano, recorrió lentamente un cuarto de la arena, asegurándose de mantenerse lo más cerca posible de la pared. La dragona, por supuesto, seguía cada movimiento que hacía, no solo con la mirada, sino con toda la cabeza y el cuello. Al llegar al lugar que había decidido, Harry se arrodilló, colocó la mochila en el suelo y comenzó a prepararse. Lo primero que emergió de su compartimento especialmente diseñado fue su caballete.
Fue instalado con esmero y ajustado ligeramente al ángulo correcto. A continuación, del compartimento ampliado, apareció un lienzo de 60x 90 centímetros, ya fijado a un marco de madera. Este se colocó en su lugar antes de extraer las patas extensibles de la mochila y abrir el cuello de la misma, facilitando el acceso a los numerosos tubos de pintura y pinceles que contenía. Un RRRRR de advertencia, seguido de un chorro de llamas, se dirigió hacia él, lo que hizo que Harry frunciera el ceño. Aunque estaba a salvo a esa distancia, el calor que generaba la bestia podía ser un problema. Ignorándolo por ahora, Harry quitó su paleta y sus pinceles y se puso de pie para examinar su tema. El dragón que se cernía protector sobre sus huevos, con el fondo rocoso a su alrededor, era perfecto. Incluso la combinación de colores, negro, bronce y amarillo para el dragón, las rocas marrón arena y gris, y el huevo marrón oscuro y dorado brillante, se vería perfecta. Harry metió la mano en su bolso y sacó la poción especial que necesitaría para animar mágicamente la pintura una vez terminada. En realidad, era un proceso de 3 pasos. El primero, sellar el lienzo con la poción, lo había completado la noche anterior. Hoy necesitaba mezclar la poción con las pinturas mientras pintaba. La parte final del proceso no la terminaría hasta dentro de unos días, hasta que las pinturas estuvieran completamente secas, y eso implicaba sellar la obra con la poción una vez terminada, antes de que se activara un hechizo sobre la poción secante. Acababa de tomar su primer tubo de pintura para comenzar cuando, una vez más, un chorro de llamas se disparó hacia él, acompañado una vez más por un enorme roar. ¿Podrías dejar eso?, espetó Harry, vas a secar mis pinturas demasiado rápido. Un segundo roar fue interrumpido por un sobresalto y el colacuerno húngaro dio un paso más cerca de él, moviendo el cuello sin apartar los ojos de él. ¿Hablas? Esta vez fue Harry quien se sobresaltó, tropezando hacia atrás y casi tropezando con una roca. ¿Puedes entenderme?, preguntó Harry. Sí, señor orador, respondió el dragón. No sabía que los dragones pudieran entender y hablar inglés, admitió Harry. Un ruido sordo surgió de la garganta del colacuerno, que, aunque sonaba siniestro, Harry tomó por risa, a juzgar por el siguiente comentario del dragón. No soy yo quien habla tu idioma, orador, sino tú quien habla el nuestro. Oh, respondió Harry, antes de ladear la cabeza pensativo. Sabía que podía hablar con las serpientes. No sabía que también podía hablar con los dragones. Un orador puede hablar con cualquiera de nuestra especie, dragones, serpientes, lagartos, tortugas y aquellos como los lagartos pero que viven en el agua, le informó el dragón. Creo que el último podría ser cocodrilo, sugirió Harry, y luego dijo, bueno, ahí lo tienes, aprendí algo nuevo hoy. Siempre es bueno aprender más sobre el mundo que te rodea, orador, respondió sabiamente el colacuerno. Harry asintió en respuesta, pensativo, sus ojos moviéndose entre el dragón y su lienzo. ¿Qué hace usted aquí, señor presidente? Para ser honesto, ¿tienes nombre?, preguntó Harry. Me honra que me lo preguntes. Me llamo Ramarant, respondió ella. Encantado de conocerte, Ramarant. Soy Harry. Ramarant asintió con su gran cabeza en señal de saludo. Para responder a tu pregunta, Harry respondió. Me han puesto en un concurso. Se supone que debo intentar conseguir ese huevo de oro que los otros magos pusieron entre tus huevos de verdad. ¿Se supone que sí, señor presidente?, preguntó Ramarant, entrecerrando los ojos antes de echar hacia atrás su largo cuello para oler sus huevos. Sí, respondió Harry. Pero no pensé que fuera inteligente hacer eso. Muy sabio, orador, afirmó Ramarant. Aunque seas un orador, no te permitiré acercarte a mis huevos. No esperaba otra cosa, admitió Harry. En cambio, pensé en pintar tu retrato para no olvidar nunca el día en que me encontré por primera vez con un dragón. ¿Qué es esta imagen de la que hablas?, preguntó Ramarant. Harry consideró la mejor manera de responder. Una imagen es una forma que tenemos los humanos de capturar la imagen de algo que podemos ver en un trozo de papel, lienzo o lienzo, y luego podemos mirar esa imagen, pase el tiempo que pase, siempre será la misma. Puedo mostrarte algunas otras que he hecho si quieres. Eso puede ayudarme a comprender, afirmó Ramarant. Tras colocar su jergón sobre una roca cercana, Harry rebuscó en su mochila y sacó su cuaderno de dibujo. Lo abrió por la primera página, un dibujo al carboncillo del parque infantil de Surrey, y lo giró para mostrárselo a Ramarant antes de detenerse. ¿Debería acercarme para que te sea más fácil ver?, preguntó. No es necesario, señor presidente.
Mi vista es superior a la de todos los demás, le dijeron. Harry se aseguró de mostrarle a Ramarant una serie de dibujos. Un bol de fruta, un árbol, un pájaro posado en lo alto de una chimenea e incluso los comienzos del dibujo de Daphne que había comenzado hacía un par de días. ¿Quieres capturar mi imagen de esa manera?, preguntó Ramarant. Sí, pero usaré pinturas y colores para hacerlo. Durará mucho más y así siempre tendré una imagen tuya conmigo, sin importar a dónde vayamos en el futuro, respondió Harry. Parece una idea bien pensada. La aceptaré, decidió Ramarant. Con una sonrisa, Harry se puso a trabajar. La pintura al óleo no era algo en lo que tuviera mucha experiencia, pero sabía lo suficiente como para estar bastante seguro de que haría un buen trabajo. Concentrándose en la propia Ramarant, Harry pintó sin parar, añadiendo más pintura a su paleta, mezclando la poción, mezclando diferentes colores para fundirlos en el tono perfecto. Sus pinceladas eran fuertes y seguras. Sabía que esa era la única manera de pintar. La indecisión solo parecía hacer que una pintura pareciera más amateur. Mientras pintaba, el niño y el dragón conversaban. Ramarant contó sobre su vida en la reserva de dragones y lo desagradable que fue que la sacaran a ella y a sus huevos del nido y los trajeran a ese lugar extraño. Harry habló de su vida anterior y de cómo terminó en una extraña competencia en un mundo aún más extraño que apenas comenzaba a comprender. Y frente a él, su pintura comenzó a tomar forma. A su alrededor, Harry podía oír a la multitud inquietarse cuanto más tiempo permanecía allí. Le lanzaban insultos, pero se ordenó no reaccionar. No era como si no lo hubiera esperado, después de todo. Orador, se acerca un portador de varita, afirmó Ramarant, mientras sus ojos indicaban en qué dirección se podía encontrar a este intruso. Harry frunció el ceño con fastidio por esta interrupción a su concentración y se giró para ver a Ludo Bagman entrando sigilosamente al estadio, con la espalda firmemente contra la pared. Harry?, preguntó el señor Bagman con cautela. Sí, señor Bagman, preguntó Harry, intentando disimular la diversión ante el miedo que mostraba el hombre rechoncho. No podemos declarar terminada la primera prueba hasta que abandonen el estadio, admitió el señor Bagman a regañadientes. Harry observó el lienzo que tenía delante. Iba tomando forma, sin duda aparecía la estructura básica, pero aún le faltaba mucho para terminarlo. Y aunque Harry sabía que no habría manera de terminarlo en el tiempo que sabía que le permitirían, esperaba avanzar un poco más. Podría tardar un rato, respondió Harry con evasiva. Bueno, realmente necesitamos que salgas de ahí o al menos intentes conseguir el huevo, le dijo el señor Bagman. Harry miró al hombre con una ceja enarcada. ¿Intentar conseguir el huevo? Eso era diferente. Durante las últimas 3 semanas, le habían dicho que no tenía que hacerlo, que con solo entrar al estadio habría cumplido el contrato. ¿Qué quiere el que empuña el bastón, orador?, preguntó Ramarant, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Quiere que me vaya o que al menos intente conseguir el huevo falso escondido entre los tuyos?, le dijo Harry. No quiero hacer ninguna de las dos cosas. Disfruto hablando contigo y todavía tengo mucho trabajo por hacer para que esta pintura esté como me gustaría. Si desea quedarse, portavoz, quédese, dijo Ramarant, con un gruñido en la garganta que Harry supo instintivamente que era una advertencia dirigida al señor Bagman. Es raro hablar con un portavoz y tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad. Y tengo curiosidad por ver ese cuadro que está pintando de mí cuando esté terminado. No lo terminaré hoy, respondió Harry, tomará demasiado tiempo. Ramarant inclinó ligeramente la cabeza mientras reflexionaba sobre esto. De repente, su largo cuello giró hasta que su nariz volvió a estar entre sus huevos. Al volverse, un destello dorado en sus dientes le indicó el huevo que había recogido. Agachando la cabeza, escupió el huevo falso, dejándolo girar, rebotar y rodar por el suelo hasta aterrizar a los pies del señor Bagman. Listo, orador. El que empuña la varita tiene el huevo falso. Él puede irse y tú puedes quedarte todo el tiempo que sea necesario para terminar tu pintura. Harry se quedó mirando sorprendido al dragón y al premio que debía reclamar. Gracias, Ramarant. Señor Bagman, al dragón le gustaría que me quedara aquí por ahora, así que si pudiera llevarse el huevo por mí, se lo agradecería mucho, gritó Harry. Ludo Bagman, con aspecto desconcertado, se agachó y recuperó el huevo. Está bien, Harry, tartamudeó. Con un asentimiento, Harry volvió a su pintura y a su conversación aún más fascinante con un dragón. ¿Quién iba a imaginar que participar en un extraño torneo en una sociedad oculta traería consigo una oportunidad tan única en la vida?
Capítulo 11, más Slytherin que cualquiera de nosotros. 20:50 horas jueves, 24 de noviembre de 1994. Los aposentos privados de Severus Snape, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Draco se acomodó en el sillón que solía usar cada vez que visitaba los aposentos de su padrino. En ese momento, luchaba por contener sus sentimientos tras los acontecimientos del día, aunque no estaba seguro de poder expresarlos con exactitud. La túnica negra de su padrino se agitó al darse la vuelta, alejándose del armario donde Draco sabía que guardaba sus bebidas. Su mano izquierda sostenía una jarra de hidromiel marrón oscuro, la otra, una botella. Imitando una de las expresiones favoritas de su padrino, Draco simplemente arqueó una ceja al ver la botella de cerveza de mantequilla que le ofrecía. Con el ceño fruncido, retiró la oferta y le ofreció el hidromiel. Draco sonrió victorioso mientras su padrino se volvía para servirse una segunda jarra. Sabes que aún no eres mayor de edad, ¿verdad? Y que es ilegal que bebas eso, ¿verdad? Preguntó Severus mientras ocupaba el segundo sillón. Draco se permitió un largo y mordaz sorbo antes de responder, como si las reglas se aplicaran a gente como nosotros. Una respuesta digna de tu padre, comentó Severus. Los dos permanecieron sentados en silencio, obviamente repasando mentalmente los acontecimientos del día. Esto no era raro para ellos. Normalmente, pasaban juntos al menos una noche a la semana, comentando lo que sucedía en el castillo y en el mundo mágico en general. Había sido así desde el comienzo del primer año de Draco, algo que el padre de Draco había pensado que sería una buena manera para que el heredero Malfoy continuara su tutela lejos de la atención no deseada de los profesores amantes de los muggles en la escuela. Esperaba que Víctor obtuviera una puntuación más alta, comentó Draco. Su actuación fue, por mucho, la mejor, coincidió Severus. Fue el único de los 3 campeones que salió ileso. Fue una lástima que la bestia destruyera sus propios huevos. Incluso Igor admitió que le quitaron un punto por ello. Después de todo, a los campeones se les dijo que los huevos auténticos no debían dañarse. Aún así, respondió Draco, dejando el resto de sus pensamientos sin decir, aunque su significado era claro para ambos. Sin embargo, Potter se burló de todo el torneo, comentó Draco. ¿Lo hizo?, preguntó Severus, con una mirada contemplativa en su rostro. Claro que sí. Quedarse ahí pintando un retrato del estúpido dragón en lugar de competir como un auténtico campeón, afirmó Draco con vehemencia. Y aún así, consiguió el huevo, respondió Snape, profundizando su mirada. El dragón se lo dio, respondió Draco, desestimando la observación. La mirada de Severus se fijó en su ahijado. Y, sin embargo, ese era el objetivo de la prueba. Los dos se sentaron en silencio durante un minuto, ambos reviviendo el recuerdo de cómo Potter había convencido al dragón para que le diera el huevo. Un Potter que habla Parcel, ¿quién lo hubiera imaginado?, reflexionó Severus. Parcel, resopló Draco. Está contaminando la noble habilidad de Salazar incluso con el simple hecho de poseerla. Y aún así, ¿cuántos de nosotros daríamos lo que fuera por tenerlo también?, preguntó Severus, señalando con la mano la pared del fondo, tras la cual se encontraban las mazmorras de Slytherin. El último de nosotros en tenerlo fue el mismísimo señor tenebroso. Y así debería ser, respondió Draco. Si alguien debería tenerlo, entonces el mismísimo descendiente de Slytherin debería tenerlo. No alguien como Potter. Fue en este punto cuando Draco finalmente notó la mirada contemplativa y ligeramente calculadora que tenía su padrino. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Es bien sabido que en la selección del año que viene, Potter se incorporará a la escuela como es debido, declaró Severus. Lo que me pregunto es dónde será seleccionado. Será otro Gryffindor. Qué estúpido, respondió Draco con seguridad. ¿Estás seguro?, preguntó Severus, arqueando una ceja. ¿Qué te hace pensar eso? Es un Potter. ¿A dónde más iría? ¿No crees que otra casa le vendría mejor? ¿Hufflepuff, Ravenclaw o incluso Slytherin?, preguntó Severus. El rostro de Draco se transformó en uno de horror. ¿Slytherin? ¿En serio crees que acabará con nosotros? Ni siquiera es sangre pura. Empiezo a dudar, respondió Severus. Y la pureza de sangre no es tan importante como quisiéramos. Mira a Gavis. También es mestiza. Por no hablar de un puñado de otras. Y después del espectáculo que Potter dio el primer día que estuvo aquí, ¿de verdad crees que no tiene el poder para triunfar en la Casa de las Serpientes? El rostro de Draco se contrajo ante la eficacia con la que Potter había demostrado su punto.
Sin mencionar que le había llevado un par de semanas de intimidación restablecer la jerarquía adecuada con quienes se creían más poderosos que él. El poder es una cosa, respondió Draco finalmente. Pero se necesita más que eso para llegar hasta aquí. ¿Cuáles son los rasgos que nos hacen a los Slytherins quienes somos? Preguntó Severus. Ingenio, astucia, ambición, autoconservación, respondió Draco automáticamente. Por lo que he visto, Potter podría poseer precisamente esos rasgos. Y si a eso le sumamos su habilidad con el Parcel, podría ser incluso más Slytherin que el resto de nosotros, afirmó Severus. La expresión de horror de Draco se intensificó. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Severus miró a su ahijado pensativamente mientras removía el hidromiel restante en su taza antes de responder. Por lo que tengo entendido, Potter no tuvo que competir. Sí, su nombre salió del cáliz, pero tenía la opción. Y lo que eligió fue participar en una competencia de tal manera que preservara su magia. También ha empezado a reunir aliados. El ministro de magia y Barty Crouch, entre ellos, y los usa para su propio beneficio. Piensa en cómo los usó para librarse de mis clases de pociones después de descubrir que no tenía intención de enseñarle nada. Sabemos que es poderoso, incluso con su poca experiencia. Podría haber usado ese poder en el torneo de hoy. Sin embargo, logró completar la prueba sin usar un solo hechizo. Dejó que la maldita bestia hiciera todo el trabajo por él. También tiene como tutores a los mejores estudiantes de su edad, estudiantes de todas las casas. Se está abriendo camino en todas las casas, reuniendo aliados y personas útiles. El resto del personal está entusiasmado con la rapidez con la que aprende las lecciones y ya están considerando qué material adicional podrían presentarle. Imagínense cómo será dentro de unos años. Experto en magia. Con el poder al alcance de la mano. La fama de ser el niño que vivió y el que derrotó al Señor Oscuro. Aliados y personas útiles a su disposición. ¿Qué no podrá hacer? Draco miró fijamente a su padrino y mentor mientras contemplaba a la persona que acababa de ser descrita. ¿De verdad crees que Potter será tan poderoso? Preguntó finalmente Draco. Ya tiene el dinero de Potter a sus espaldas. En cuanto se meta en política, el mundo será suyo, respondió Severus. Tal como el Señor Oscuro lo imaginó para sí mismo, murmuró Draco, recordando todo lo que había aprendido en las rodillas de su padre. Finalmente, Draco miró a su padrino a los ojos. Si Potter realmente es tan Slytherin como dices, ¿qué deberíamos hacer? Severus dio un último sorbo a los restos de su hidromiel antes de tragar lo que quedaba. Ni siquiera eso alivió el amargo sabor de boca. Quizás necesitemos repensar nuestra estrategia para lidiar con Harry Potter, admitió. 0 contra 0, 21:05 jueves, 24 de noviembre de 1994 Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. ¿Sabes? Para alguien a quien le dijeron que mantuviera en secreto su habilidad con el Parcel, hiciste un pésimo trabajo siguiendo las instrucciones, dijo Daphne secamente. Harry la miró desconcertado por encima del hombro mientras la conducía a ella, a Hermione, a Susan y a Neville a sus habitaciones. Un suspiro de alivio lo invadió al cruzar el umbral. Era un placer escapar. Había pasado la mayor parte del día con Ramarant, charlando con la colacuerno húngara y pintando su retrato. Por supuesto, la siguió cuando los cuidadores de dragones insistieron en que la trasladaran de vuelta al corral que habían construido para todos los dragones. Eso, por supuesto, llevó a que Harry conociera a los otros 3 dragones y conversara con ellos. No es que Ramarant estuviera de humor para compartir. Parecía bastante reservada con su portavoz, como lo había llamado. Para cuando regresó al castillo, ya era la hora de cenar. Harry, con un hambre terrible, se sentó en el banco más cercano, Hufflepuff, y empezó a llenarse el plato. Solo mientras comía las patatas asadas con una cuchara, se dio cuenta de que quienes lo rodeaban se habían escabullido o se habían apiñado más cerca de los vecinos y más lejos de él. Al levantar la vista y mirar a su alrededor, vio a un montón de gente observándolo, personal y alumnos de las 3 escuelas, y lo único que tenían en común era el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando recordó la conversación que había tenido con sus amigos el día de su llegada. Hablar con serpientes, en Parcel, era como anunciar que eras un mago oscuro o, al menos en su caso, un mago oscuro en prácticas. Habría sido de mala educación ignorarla, replicó Harry. Además, me sorprendió. ¿Te sorprendió? Balbuceó Susan. ¿Y a nosotros qué? El estadio estaba encantado, ¿sabes? Así que todos en la grada podían oír exactamente lo que pasaba en el medio.
Y lo único que oíamos eran un montón de silbidos y balbuceos, continuó Hermione. Aunque es una habilidad interesante, da miedo. Al menos consiguió el huevo, dijo Neville encogiéndose de hombros. Sí, cuéntanos, Harry, ¿cómo lograste convencer a un dragón adulto para que cumpliera tus órdenes? Preguntó Daphne. Bueno, la verdad es que no, admitió Harry, rascándose la nuca. Cuando llegó el señor Bagman y le dije a Ramarant lo que quería, pues simplemente decidió dárselo. Así sin más, insistió Daphne. Bueno, ella quería que terminara el cuadro para poder verlo, admitió. ¿El dragón te dio el huevo para que le pintaran un retrato? Repitió Daphne, sacudiendo la cabeza antes de dejarlo caer en sus manos. Harry se quedó mirando la larga y sedosa cabellera negra. Bueno, sí. Cuando sus hombros empezaron a temblar, miró con pánico a Neville, quien alzó las manos en un gesto de no me preguntes. Luego miró a las otras dos chicas, pero antes de que pudieran aconsejarle, Daphne levantó la cabeza para revelar su risa. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mucho antes de que pudiera controlarlas. ¿Quién iba a pensar que los dragones podían ser tan vanidosos? Jadeó. Bueno, veámoslo entonces, dijo Susan, señalando el paquete que estaba al lado de su silla. Aún no está terminado, advirtió. Sin embargo, levantó la solapa y sacó la lona del bolsillo interior expandido. La levantó y la giró. En general, Ramarant, el dragón colacuerno húngaro, se exhibía en todo su esplendor. Claro que aún había partes que Harry quería retocar y un par de puntos que no había terminado del todo a su gusto, pero en general, el parecido era perfecto. Debajo de sus pies, se había hecho un boceto de sus huevos, el dorado en un lugar destacado. Obviamente, ni siquiera he empezado con los antecedentes, declaró Harry. Creía que terminar Ramarant primero era lo más importante. Bueno, eso tiene sentido. No querrías que un dragón se enojara contigo en absoluto, comentó Hermione secamente. Es increíble, Harry. Exclamó Neville. ¿Cuánto tardarás en terminarlo? Harry consideró lo que ya había hecho y lo que aún quedaba por hacer. Horas. Probablemente muchas más de las que me gustaría creer, respondió. Y luego estará la poción de acabado y el hechizo para animarlo. ¿Estás haciendo un cuadro mágico? Preguntó Susan con los ojos muy abiertos. Pensé en intentarlo, admitió Harry. Claro, no sabía que Ramarant pudiera hablar cuando lo decidí, así que no estoy seguro de cuánto de su personalidad podré captar con la poción y el hechizo. El solo hecho de que lo intentes es asombroso, le dijo Susan. No creo que haya muchos retratistas mágicos en Gran Bretaña. No hay ninguno, añadió Daphne. Mis abuelos quisieron que les hicieran un retrato hace un par de años y tuvieron que encargarlo a alguien de Italia, creo. No creían que nadie en Gran Bretaña fuera lo suficientemente bueno. Ahora era el turno de Harry de abrir los ojos de par en par, asombrado. La señora Jenkins, su antigua profesora de arte, siempre había insistido en que era bueno, en que tenía un talento innato. Quizás había encontrado algo que pudiera hacer en el mundo mágico. De todas formas, era algo en lo que definitivamente debía pensar. Pero volviendo al tema, ¿te das cuenta de que ahora todos pensarán que eres un mago oscuro? Preguntó Daphne con seriedad. Lo sé, suspiró Harry. ¿Hay algo que pueda hacer para disipar esa idea? Tiempo, Harry, respondió Susan, extendiendo la mano y dándole una palmadita en la rodilla. No creo que puedas hacer otra cosa que darles tiempo. Sé tú mismo, añadió Hermione. Pronto se darán cuenta de que eres una buena persona. Creo que ser el niño que vivió te ayudará, añadió Neville. Harry lo miró desconcertado. Preferiría ser solo Harry. Solo Harry. Eso sí que es algo que no creo que pueda ser jamás, afirmó Daphne. Y por lo que he visto en las últimas 3 semanas, no está nada mal. /0 8:55 AM viernes, 25 de noviembre de 1994 Oficina del Ministro de Magia, Londres. Buenos días, ministro, dijo una voz aguda y sonriente desde la puerta de la oficina del ministro de Magia. Al levantar la vista de sus papeles, Cornelius emitió un gruñido interno mientras esbozaba una amplia sonrisa. Dolores Umbridge, su subsecretaria principal, tenía más de un uso. Era una mujer que siempre decía sí a todo y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él le ordenara, sugiriera o incluso insinuara, manteniéndolo así limpio de la porquería que ella hacía o le ocultaba. Eso no significaba que le gustara la mujer. Simplemente significaba que era demasiado útil como para hacer otra cosa que no fuera mantenerla cerca. Dolores. ¡Qué grata sorpresa!
No esperaba que estuvieras trabajando tan temprano esta mañana, respondió. Si el ministro de magia va a estar aquí trabajando, ¿dónde más debería estar yo? Preguntó con una sonrisa. Ante su invitación, ella se acercó a su escritorio y saltó a una de las sillas frente a él. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti esta mañana? Preguntó Cornelius, sabiendo ya la respuesta por lo que ella sostenía en sus manos. Es el chico Potter, ministro. Supongo que ha visto el profeta de hoy, ¿no? Respondió ella, dejando una copia del periódico sobre su escritorio. Cornelius hizo un gesto de leer atentamente la portada y el artículo de Rita Skeeter. Sí, sí. Lo vi antes. ¿Qué hay de eso? Las conclusiones a las que llega la señorita Skeeter son innegables, ministro, dijo Umbridge con una sonrisa tonta. Y tengo que preguntar, ¿es prudente que el niño continúe su educación? Cornelius suspiró y decidió evadir la situación. Sea prudente o no, poco podemos hacer al respecto. Harry Potter ha sido declarado adulto y, en cuanto a su educación, es Hogwarts el encargado de educar a nuestros jóvenes, incluido el señor Potter. ¿Pero uno con inclinaciones tan oscuras? Protestó Umbridge. ¿Acaso el ministerio debería intervenir y asegurarse de que el chico no pueda adquirir más conocimiento ni poder? Por supuesto, simplemente estaríamos protegiendo nuestro futuro. Quizás, respondió Cornelius, reclinándose en su silla y juntando los dedos mientras pensaba. Umbridge, sin embargo, no pudo resistirse a insistir. El chico controlaba un dragón. Un dragón, ministro. Y por el medio más siniestro, el Parcel. Y todos sabemos que el Parcel solo lo pueden manejar los magos más siniestros. Podríamos estar ante el próximo señor tenebroso. Y los poderes que ya controla, continuó, si es cierto que el chico puede hacer magia sin varita y sin entrenamiento alguno, ¿de qué será capaz en el futuro? No, ministro, creo que esto es algo que el ministerio debe cortar de raíz ahora. El público seguramente nos lo agradecerá más adelante. El Ministerio de Magia no tiene jurisdicción en Hogwarts, le recordó Cornelius a la exasperada bruja. Simplemente no tenemos forma legal de obligar a Dumbledore a negarle la educación al chico. Una mano levantada impidió que Umbridge protestara. Lo que haré es que Barty y Ludo vayan a ver al niño. Han establecido una buena relación con él. Pueden tantearlo, ver lo oscuro que es realmente y, a partir de ahí, podemos decidir cuál es la respuesta más adecuada, afirmó. Umbridge lo miró fijamente, su rostro se oscureció de tal manera que Cornelius supo que no estaba contenta con esa decisión. Si lo desea, señor ministro, podría empezar a preparar alguna legislación en forma de decretos educativos, por si acaso fueran necesarios, sugirió. Queriendo sacar a la mujer de su oficina, Cornelius optó por la salida fácil. Excelente plan, Dolores. Tómate tu tiempo y hazlos bien. No queremos que Dumbledore se escape por algún resquicio si tenemos que usarlos. Umbridge saltó de la silla, sin que su altura se viera afectada. Me pongo a ello enseguida, ministro. Buenos días. Sí, buen día, Dolores, respondió. Con el ceño ligeramente fruncido, arrojó el periódico ofensivo a la basura y volvió a trabajar. 0/0/9/15 AM viernes, 25 de noviembre de 1994 El Gran Comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Después de la forma en que todos en el castillo lo evitaban o lo miraban con miedo o susurraban detrás de las palmas mientras observaban lo que estaba haciendo en la cena la noche anterior, Harry se aseguró de esperar el mayor tiempo posible antes de bajar a desayunar esa mañana. Cuando asomó la cabeza tímidamente por la puerta, se sintió aliviado al descubrir que estaba casi vacía. Los únicos estudiantes dentro vestían túnicas negras, lo que significaba que no había estudiantes de Durmstrang ni de Beaux Batons. Y de los que vestían de negro, solo había unos pocos en cada mesa, los que no tenían clase temprano ese día. Tras una rápida mirada, determinó que la mesa de Ravenclaw era la más vacía, así que ese fue su destino esa mañana. Para distanciarse aún más de los estudiantes de Hogwarts, también se aseguró de elegir el lugar más desierto de la mesa. Sus ojos se movían en todas direcciones desde debajo de su cabeza inclinada mientras servía papilla en su tazón, asegurándose de tener alguna notificación antes de que alguien se acercara a él. Un ejemplar solitario del profeta le llamó la atención y se estiró por la mesa para cogerlo y tirar de él. Lo primero que le llamó la atención fue una foto suya. Captaba el momento en que, más allá de él, Ramarant se había girado, había recogido el huevo dorado y lo había depositado a los pies de Ludo Bagman. Y entonces el titular le llamó la atención y se quedó paralizado.
Él ya controla dragones. ¿Hasta qué punto se volverá oscuro Potter? Por Rita Skeeter con morbosa curiosidad, no pudo evitar leer el artículo que acompañaba la noticia. En la primera tarea del torneo de los tres magos de ayer, todos los asistentes, incluido este reportero, tuvieron la oportunidad de ver qué nos depara el futuro cuando el cuarto campeón entró en la arena. Este, queridos lectores, fue el niño que mató a quien ustedes saben y que luego desapareció para nosotros en el mundo Moogle. A los 11 años, cuando todos esperaban que regresara al mundo mágico como estudiante de Hogwarts, no apareció. Fue solo después de que su nombre saliera del cáliz de fuego hace 3 semanas que Harry Potter regresó. Este reportero siempre se ha preguntado qué aprendió exactamente el joven Harry durante todos esos años en secreto. Y ahora lo sabemos. Mientras que los verdaderos campeones del torneo afrontaban su tarea con auténtica valentía y maravillosas exhibiciones de transfiguración, encantamientos o maleficios para lograr sus objetivos, ¿qué hizo el cuarto campeón? Pues, queridos lectores, simplemente entró en la arena, ideó una táctica de distracción en forma de pintura y empezó a hablar con el dragón. Así es, hablando. Al menos eso es lo que la mayoría quiere hacernos creer. De hecho, nadie sabe con certeza qué dijo el joven Harry, pues no estaban conversando en inglés. Oh, no, queridos lectores, Harry Potter habla Parcel. Para cuando terminó de ordenarle al dragón que obedeciera, este le había entregado el huevo de oro a Potter sin que se realizara ningún acto de magia. ¿Y si ya puede dar órdenes a los dragones, de qué no es capaz? No teman, queridos lectores, esta reportera se dedicó a averiguar todo lo que pudo acerca de Harry Potter. Puede hacer magia sin varita, me dijo uno de sus compañeros, que prefirió permanecer en el anonimato. Puede invocar cosas con muchísima facilidad. Y eso sin que nadie le haya enseñado nada. Y deberían haber visto el espectáculo que montó el primer día que estuvo allí, relató otro, visiblemente asustado por lo que recordaban. Hizo que un montón de estudiantes se pusieran en fila, todos de diferente estatus, sangre pura, mestizos e hijos de mugles, y les hizo hacer un simple lumos para demostrar que los hijos de mugles son incluso más poderosos que los sangre pura. Pero cuando le llegó el turno, creó una bola de luz en su mano que casi me cegó de lo poderosa que era. Ahí lo tienes, querido lector, incluso antes de llegar a Hogwarts, Harry Potter ya desarrollaba sus poderes tan fuertes que asustaban a sus compañeros. Y ahora le están enseñando aún más magia. Y si a eso le sumamos que no ha habido ningún mago o bruja del lado luminoso que pudiera hablar Parcel en la historia registrada, cabe preguntarse, ¿por qué se entrena a Harry Potter? ¿No sería mucho más seguro detener a este floreciente mago tenebroso antes de que su conocimiento supere nuestras capacidades? Tengan la seguridad, queridos lectores, de que a pesar del peligro, seguiré investigando exactamente cuán oscuro se ha vuelto ya Harry Potter. Harry dejó caer su cuchara, dejándola caer sobre la mesa. De repente, ya no tenía hambre. 0 contra 0, 11:40 am sábado, 25 de noviembre de 1994 Torre de Astronomía, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Allí arriba estaba seguro. Por lo que entendía, la torre solo se usaba de noche, ya fuera para clases de astronomía o para encuentros aislados. El mediodía de un viernes le garantizaba tener la torre para él solo. Necesitaba un lugar donde calmarse después de leer ese artículo. Solo pensarlo le hervía la sangre. Como si el mero hecho de tener la capacidad de hablar con dragones, serpientes o reptiles en general hiciera a alguien oscuro, pensó salvajemente. Y, peor aún, era como lo habían convertido en el próximo señor oscuro. Como si alguna vez quisiera parecerse al hombre que mató a sus padres, condenándolo a una vida de Dursleys. En cuanto terminó de leerlo, lo dejó caer y huyó. Sus habitaciones estaban a salvo, pero se sintió encerrado, atrapado, y no pudo soportarlo. Por un momento, consideró trabajar en su cuadro de Ramarant, pero no quería arriesgarse a arruinarlo con su agitación. La idea de trabajar también en su vitrina no le infundía la sensación de que lo calmaría. Al final, agarró un bloque de secuoya europea, una madera perfecta para lo que tenía en mente, además de su juego de cuchillos, y se dispuso a buscar un lugar apartado. Un grupo de estudiantes de segundo o tercer año que rondaban el vestíbulo le desaconsejó la idea de adentrarse en los jardines. En cambio, subió, y finalmente se quedó donde estaba sentado. Desde allí, con la espalda apoyada contra la lisa pared de piedra, podía contemplar las ondulantes copas de los árboles del bosque, las montañas a lo lejos y simplemente respirar. Sus manos se ocupaban del bloque de suave madera roja y amarilla, mientras su cuchillo cortaba pequeños trozos sin parar.
Al bajar la vista, pudo ver el inicio de una ala que empezaba a emerger, un ala muy familiar después de haber contemplado su contraparte real el día anterior. Parecía que pronto un nuevo animal se uniría a su colección de tallas. Poco a poco, cuanto más tiempo permanecía escondido allí arriba, más se tranquilizaba. Finalmente se tranquilizó lo suficiente como para empezar a pensar en el artículo con racionalidad. Esta tal es que Ethel era obviamente una chismosa, precisamente la que tanto le gustaba a su tía. Era capaz de escribir con la verdad justa para satisfacer a sus editores, a la vez que se aseguraba de que hubiera insinuaciones y calumnias de sobra para satisfacer a sus lectores. Podía ser un problema, pero en esencia, no era nadie. Si no fuera por los apodos que había adquirido, el niño que vivió y campeón de los 3 magos, ni siquiera habría merecido una mención suya. Por desgracia, así es exactamente como se le conocía. En el mundo Mugle, solo era Harry, un don nadie con un par de habilidades útiles. Aquí, en el mundo mágico, siempre sería observado con la mirada. La pregunta que realmente debía hacerse era si valía la pena. ¿Aprender magia valía la pena por toda la atención indeseada y las calumnias que le acarrearían? Competir en este torneo significaba que conservaba su magia. Sin mencionar que aquí, en el mundo mágico, lo habían convertido en adulto. En el mundo real, normal, era solo un niño. Pero una vez que terminara el torneo, estaría cerca de los 15, así que no importaría. Muchos niños vivían solos a esa edad en el mundo no mágico. Y él tenía el dinero en esas bóvedas para mantenerse, hiciera lo que hiciera. Con un suspiro, Harry se concentró en la pregunta que necesitaba responder. Después de que terminara este torneo, ¿valía la pena quedarse en este mundo, o sería mejor volver a un mundo más sensato, más normal? Al menos tenía 7 meses para tomar una decisión. 0 contra 0, Omake del capítulo 11 cortesía de Sandmanuake. Ramarant, ¿por qué tardas tanto ahí fuera? ¿Ya averiguaste por qué nos trajeron aquí estos biplazas? Date prisa y regresa. Tú te encargas de consolar a Ragnar. Algún biplaza loco le hizo algo en los ojos y le aplastó los huevos. Sabes que no soy bueno con estas cosas emocionales. Sí, al parecer nos trajeron a todos aquí para una especie de concurso. El bípedo que me asignaron habla nuestro idioma y me lo explicó todo. Concurso. La pobre Ragnar perdió a sus hijos por un concurso. Por un deporte de 2 piernas. Te comiste tu biplaza. No, no lo hice. No le interesa mucho el concurso y, en cambio, me está haciendo una foto. ¿Una imagen? ¿Qué diablos es una imagen? Una explicación más adelante. Ramarant, dile a tu bípedo que nos deje ver. De hecho, que nos haga una foto para llevarnos a casa. Mi cueva necesita una reforma. ¿Se le da bien tratar con mujeres que lloran? Preséntaselo a Ragnar.